Bueno, y vamos a retomar el tema de las pensiones. Diputados de oposición pusieron en duda este acuerdo con el gobierno respecto a la reforma a las pensiones. Esto lo conversábamos más temprano con el diputado Monsalve, nos entregaba ahí sus razones. Queremos ahora conocer qué le parece, cómo se ha dado este tema al diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, con quien estamos en contacto desde el Congreso. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Hola, Andrés, ¿cómo están? Bueno, recién conversamos con el diputado Monsalve y él nos daba dentro de los argumentos para aclarar que todavía no hay un acuerdo con el gobierno. Primero, que no se habían ingresado oportunamente estas indicaciones, pero luego nos decía que al revisar el detalle, habían algunos aspectos en los cuales ellos no estaban de acuerdo y que no eran exactos y precisos en el contenido, especialmente lo que tenía que ver con las funciones de este ente público. ¿Qué le parece lo expresado por los parlamentarios de oposición? Yo tengo la impresión de que hay algunos parlamentarios de oposición que están buscando cualquier excusa para justificar el hecho de no llegar a un acuerdo, porque lo que han dicho desde el Partido Socialista no es lo mismo que han dicho desde la Democracia Cristiana o desde el Partido Radical, en donde efectivamente se reconoce que existe un acuerdo. Al final, la lectura de las indicaciones es un tema secundario, porque si uno llega a un acuerdo sobre qué es lo que se va a hacer y sobre qué se va a legislar, y uno llega a un acuerdo sobre los términos en los cuales este ente va a existir, bueno, después si las indicaciones no son precisas, uno las puede arreglar en la comisión de buena fe, honrando el acuerdo. Entonces, me parece que al final lo que tenemos es que dentro de la oposición no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Tengo la impresión de que hay ahí una especie de carrera de por quién se queda con los créditos del acuerdo con el gobierno. Y el gobierno lo que está haciendo ahora es pacientemente esperar y siempre con las puertas abiertas para quien quiera llegar a acuerdo, pero sin retrasar el proceso. Mañana estamos citados a votar hasta total despacho, así que con o sin Partido Socialista, mañana vamos a discutir esto y lo vamos a votar en la Comisión de Trabajo. Más que quedarse con quién se queda con los créditos del acuerdo con el gobierno, uno le suena, diputado, más que todo, hay ciertos desmarques desde ciertos partidos, no solamente en este tema de pensiones, también el tema tributario, desmarque de ciertos acuerdos con el gobierno. De alguna forma uno ve que la democracia cristiana ha sido prácticamente como una suerte de llanero solitario, salvo en algunos casos junto con el Partido Radical en las reformas económicas que ha planteado el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno ha negociado con quienes han querido negociar. Y desde un principio hemos negociado con la Democracia Cristiana y con el Partido Radical. Ahora las pensiones, cuando ya estábamos cerca de llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana, fue el Partido Socialista el que se acercó. Y fueron ellos los que dijeron, nosotros también queremos participar del acuerdo para que sea más amplio. Y entiendo que algo así decía hace un rato el diputado Monsalve aquí en este mismo canal, que ellos proponían un acuerdo más amplio. Y el gobierno ha estado abierto a esa posibilidad. Entonces, si el Partido Socialista finalmente quiere desmarcarse, está en su derecho. Si quiere acordar algo, está en su derecho. Pero siento que ha habido ahí una especie como de conducta errática, el que al principio dice que no a la idea de legislar, votan en contra de todo lo que hay en la Comisión de Trabajo, luego dicen que sí quieren llegar a acuerdo, llegan a una especie de acuerdo, luego se bajan del acuerdo. Bueno, el gobierno tendrá paciencia y mañana se verá de verdad quién está por aprobar este proyecto así como está y quién no. Sí, ahora desde esa perspectiva, ¿qué tan complejo es para el gobierno poder intentar avanzar en algún tipo de concordancia en estos u otros temas cuando hay una oposición, como usted dice, que es variada, que tiene distintas opiniones y distintas estrategias también para enfrentar estos temas? Bueno, lo que hay que hacer es lo que hemos venido haciendo, estar abierto a conversar con todos y finalmente llegar a acuerdo con quienes están disponibles para llegar a acuerdo. Mire, yo le voy a hacer una cosa que no se dice mucho, pero la verdad es que la sensación al interior de Chile Vamos es que este acuerdo es difícil de tragar. Yo voy a votar a favor de este acuerdo, pero con dolor de guata. Hay muchos aspectos del acuerdo que, en mi opinión, son no los óptimos. ¿Por qué dolor de guata, diputado? Uno debe entender, a mí me ha tocado conversar con varios agentes del gobierno referente al tema de pensiones, que este mismo ente colectivo al gobierno no le gusta. Es un ente que no le hace sentido y tiene que solamente crearlo para llegar a un acuerdo con el Congreso. Pero es un ente colectivo que al gobierno, por lo menos en su esencia, no le agrada. Eso es justamente lo que yo estoy diciendo. El precio para aprobar una reforma necesaria en un Congreso donde somos minoría es llegar a un acuerdo y ceder en ciertas cosas que nosotros consideramos que no son buenas. El caso del ente estatal es claro. Mire, acá hay dos posturas frente al tema de la reforma de pensiones. Por un lado está la oposición, que lo que dice es que lo importante es que no haya ni un peso más a las AFP, y lo repiten todo el tiempo en la comisión, en la prensa, en todos lados. Y por otro lado estamos nosotros, que consideramos que el eje de la discusión tiene que ser cómo mejoramos las pensiones de los chilenos. Son dos cosas distintas. No es lo mismo ni un peso más a la AFP que mejorar las pensiones de los chilenos. Entonces, por ejemplo, estamos creando un ente estatal que no garantiza mejores pensiones,
que va a cobrar doble comisión. Voy a pagar comisión por la AFP y también por el ente estatal, que hace cargar al Estado con un presupuesto adicional de 1.500 millones de pesos para pagarle a estos consejeros y la gente que va a trabajar en el ente. Entonces, finalmente uno dice, no mejora en nada las pensiones de los chilenos, me van a cobrar doble comisión, para el Estado esto tiene costo. ¿Y por qué se está legislando de esta manera? Bueno, porque era la única forma de no darle ni un peso más a las AFP. Por eso le digo, yo voy a votar a favor, porque considero que todas las otras reformas son imprescindibles, necesarias y que no podemos seguir dilatando una reforma a las pensiones. Pero pagando este costo, que significa no tener mayoría en el Congreso y teniendo que satisfacer algunas demandas de la oposición para poder llegar a un acuerdo. Dos elementos, diputado. Está difícil convencer a la oposición de un elemento, escucho sus palabras, que ustedes mismos creen, como este ente colectivo. Y lo segundo, tiene que ver con que yo escuchaba al diputado Monsalve y él decía no solamente el ente colectivo. Ellos, por lo menos de la oposición, yo he escuchado del PPD y del Partido Socialista, aquí ellos quieren incorporarle un elemento solidario a la nueva cotización. No el elemento solidario que agrega el gobierno en el pilar solidario, sino un elemento solidario a esta cotización. Por ejemplo, que suba 6% y que un 2% vaya a que se reparta sea intergeneracional, por ejemplo. Bueno, sobre el primer tema de que no vamos a convencer a la oposición si nosotros no estamos convencidos, esto del ente público es una idea de la oposición. Fue la Democracia Cristiana y el Partido Radical los que lo solicitaron y nosotros hemos accedido a esa petición. Entonces, esto es al revés. Ellos nos estaban convenciendo a nosotros de que esto era algo bueno y que tratáramos de llegar a acuerdo. Bueno, llegamos a acuerdo en ese punto, check, seguimos adelante. Sobre el tema de la solidaridad, déjeme decirle una cosa, aquí no solamente, como usted bien dice, hay un aumento en la pensión básica solidario, en el aporte previsional solidario, sino que además tenemos incentivos para la clase media, subsidios para la mujer, tenemos 3 tipos de seguros distintos que son solidarios, que no son personales. El de rentabilidad, es decir, si cae mucho la rentabilidad justo antes de pensionarse, este seguro va a permitir que las pensiones se mantengan en alto. Hay un seguro de longevidad para las personas que viven mucho, y esto especialmente le ocurre a las mujeres, puedan mantener su pensión en el tiempo y que no caiga por el hecho de vivir mucho, y ese se financia también con aporte de todos los chilenos. Y usted me hablaba, por ejemplo, también del tema del 4%. El gobierno ha dicho que está abierto a discutir eso, no irnos a un 8% porque va a afectar al trabajo, pero hemos estado disponibles para discutir el tema del 4%, y el acuerdo al que llegamos con la Democracia Cristiana es que ese tema se va a retomar en el Senado. Sí, dentro de lo que también planteaba el diputado Monsalve, que él considera que tiene que estar en esta indicación y con mucho detalle, es que este ente público tenga más injerencia en las decisiones de inversión, y planteaba ahí también que hay una mayor flexibilidad en esas inversiones, que incluye, por ejemplo, inversiones a largo plazo, y que eso sea algo que se tiene que resolver ahora en esta discusión. Bueno, el ente público, como está pensado hoy día y de acuerdo a las indicaciones que se presentaron hoy, es un ente cuyas inversiones van a ser a largo plazo. Esa es toda la gracia del ente público. Entonces, el diputado Monsalve, si le entendí bien a usted, está pidiendo algo que ya está en el proyecto. Y esto de que la AFP no pueden invertir en activos de largo plazo es falso también. Sí, todos los activos del fondo DIE son finalmente bonos y depósitos a plazo que son de largo plazo. También hay inversiones como autopistas concesionadas, que son todas, se recupera la plata en el largo plazo. Entonces, lo que quiero decir es que aquí también hay un montón de mitos respecto a lo que puede o no puede hacer la AFP, lo que está llamado o no está llamado a hacer este ente público. Yo simplemente lo que pido es que nos sentemos a legislar y saquemos esto adelante, porque finalmente este es un proyecto, y por eso creo que la Democracia Cristiana y el Partido Radical se terminaron allanando. Este es un proyecto que no solamente mejora las pensiones de quienes hoy están jubilados, son 3.500 millones de dólares adicionales, el proyecto más caro en la historia de Chile, más caro que la gratuidad de la presidenta Bachelet, sino que también se hace cargo de que nos vamos a pensionar mañana, mejorando el sistema de tal forma de asegurar pensiones más altas con seguros que son solidarios. Diputado, ya llevamos prácticamente 3 años discutiendo el tema de pensiones desde la primera gran marcha No Más AFP, si no me equivoco, en julio del año 2016. 3 años. Y hemos avanzado re poco, más allá del color político. ¿Hay premura dentro del Congreso para agilizar el trámite de una de las reformas, o si no es la reforma más importante que necesita hoy Chile? Nobleza obliga. Yo voy a decir que hemos tenido en la oposición la disposición de tramitar esto rápido, ahora último, no al principio. La presidenta de la comisión, que es del Frente Amplio, la diputada Gael Llomas, no está de acuerdo con el proyecto, pero ella entiende de que esto tiene que salir rápido para mejorar las pensiones a partir del 1 de enero del próximo año, y en las últimas 2-3 semanas ha tramitado el proyecto realmente rápido. Así que no les obliga, yo le agradezco a la oposición, tanto a los que están concurriendo al acuerdo como a los que no, porque aquí todos le pusimos el pie en el acelerador al proyecto porque entendemos de que esto tiene que salir ya. Los jubilados no pueden seguir esperando. Diputado Guillermo Ramírez, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Que les vaya muy bien, gracias. Chao, chao.